Muy buenas noches, chicos, chicas y todos los que se conectan a esta hora Sociología, aquí ahora en el episodio número 20. Este día tenemos un invitado muy especial que hace prácticamente el año pasado nos visitó a Derecho Radio Online en aquel entonces hablamos sobre teología de la liberación, pero el día de hoy vamos a hablar sobre un poco de literatura y sociedad, ya que el maestro Juan Jacobo, que nos acompaña aquí, es escritor en temas de filosofía, teología y literatura, y en el marco de esto, de entender el mundo social, entender los comportamientos sociales, es que vamos a hablar con él a propósito de la presentación de su último libro titulado Mientras dure la vida, episodios, que me pareció un libro interesante por la estética y la nostalgia y lo que transmite, la vida que transmite a través de los escritos, ¿no? Entonces de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Tenemos aquí al PhD, al doctor Juan Jacobo, que nos va a acompañar para hablar de literatura y sociedad a propósito de la publicación de su último libro. ¿Cómo estás, doctor Jacobo? Luis, es un agrado estar en tu programa. Agradezco tu tremenda generosidad, tu consideración por invitarme. Y bueno, yo ya llevo un año y medio viviendo en Huancayo y estoy muy contento de estar aquí y poder compartir con todo ese público que sigue tu programa, ¿no? Este programa tan visto, escuchado y aquí en Huancayo. Así que en primer lugar agradezco mucho, repito, esta consideración que tienes para conmigo y con mi modesta obra. Sí, aquí como podemos ver nos ha traído toda su producción, que vamos a estar revisando más adelante. También el profesor es realmente una de las personas que he conocido que tiene mayor producción en diferentes campos, ¿no? Filosofía, teología y literatura. Pocos combinan todos estos campos, ¿no? A veces dedican bien a la filosofía o la literatura, o también hacen teología, que a mí me gusta tener la teología, un tiempo estudio teología y por eso me encanta conversar sobre estos temas también. Muy bien, entonces vamos a estar hablando sobre su libro y a partir del libro también cómo es que la literatura en la actualidad, usted que ha tenido la oportunidad de viajar a otros lugares, a otras latitudes, cómo es que la literatura se encuentra en la sociedad actual y cómo influye en nuestra sociedad, ¿no? Así que chicos, no se despeguen de Sociología aquí y ahora. Volvemos después de una breve pausa musical. Ya. Muy bien, estamos de vuelta en su programa Sociología aquí y ahora. Como lo habíamos anunciado, vamos a tratar un tema así a grosso modo, un poco relacionando cómo es que la literatura en la actualidad influye en la sociedad o cómo se encuentra la literatura, a propósito que tenemos aquí al maestro Jacobo y la publicación de su último libro, que primero voy a dar una opinión del libro, ¿no? Que yo me pareció interesante y fue uno de los pocos libros de literatura que yo he leído que un poco que te atrapa, como se llama, te atrapa porque tenía bastante, su redacción es bien impecable. Parece que estaría leyendo tu diario personal, experiencias, episodios, vivencias que has tenido, los viajes que has tenido, y sobre todo también me encantó que tu posición un poco idealista, y que hablas de Dios también en el libro y cómo eso es parte de tu convivencia. Y más allá es que los viajes que has hecho y cómo así se te nació escribir, por ejemplo, el libro, y por qué lo llamaste Mientras dura la vida. Bueno, episodios, ya sé por qué, no, porque son diferentes episodios, momentos, contextos, pero ¿por qué esa referencia ontológica a la vida? Bueno, el título tiene que ver porque me he pasado, digámoslo así, muchos años viajando. ¿Cuántos años? Salí de mi casa, bueno, muy niño, ¿no? Pero salí de Chile porque yo nací en Chile, en el norte, en la parte andina. Entonces salí de Chile a los 16 años. Viví muchos años en Bolivia, estudié en Bolivia y después, siempre teniendo Bolivia como base, me fui a Costa Rica a estudiar teología. Después estuve viviendo en Ecuador, estuve viviendo en Guatemala, muy corto, pero estuve. Después en Alemania. Al final de Alemania tuve como cerca de 5 años, pero casi 5 años y varios meses. Y después vengo a Perú, ahora último. Más o menos, claro, dentro de esos años en otros países más, ¿no? Visitando, por ejemplo, estuve en Venezuela 3 meses, en 1999, visitando
el estado de Amazonas, en Puerto Ayacucho, en Caracas, Los Teques, etc. O sea, usted ha sido un viajero por el tema intelectual académico, sobre todo. No necesariamente. Claro, he estudiado en Costa Rica, en Bolivia y en Alemania, pero en Chile también. Pero fundamentalmente buscando algo, yo pienso. Buscando algo. Y nada es seguro, ¿eh? Lo único, una seguridad que tengo es la creencia en Dios. No soy creyente, nunca lo he negado, ¿no? Pero después ya uno puede discutir más o menos qué imagen de Dios tengo, etc. Claro, ¿no? que es... Pero sí soy creyente, ¿no? Y nunca lo he negado. Y tengo muchos amigos que no son creyentes, algunos me ven con extrañeza, otros se burlan, en fin. Pero a veces en buena onda, ¿no? También. Y entonces no ha sido por motivos... Sí, yo creo que también por motivos intelectuales. Si entendemos el hecho de que en los viajes voy leyendo, trato de juntarme con grupos intelectuales, artistas, en lo posible. Y también aprendiendo mucho de la cultura popular de los pueblos, de la gastronomía fundamentalmente. Me gusta mucho comer, ¿no? y probar diferentes sabores. Creo que hay una relación ahí intercultural muy importante. Conversando mucho con la gente. En las sociedades latinoamericanas tenemos, ¿no?, problemas profundos y que uno tiene no solamente hablar, sino escuchar, ¿no?, a la gente, cómo la gente va haciendo su reflexión y su crítica a su sociedad. Entonces, también me junto con intelectuales que son un pensamiento crítico, ¿no?, tanto creyentes como no también, ¿no? Sí. Entonces se puede decir que el libro y su experiencia de vida se define como una búsqueda. Sí, yo creo que una búsqueda, pero a sabiendas que no sé si voy a encontrar lo que busco, ¿no? Y mientras dure la vida es una conciencia de la muerte también, ¿no? Sé que tengo desde niño tenía una conciencia muy fuerte de que la vida es breve, el tiempo pasa irremediablemente. Bueno, decirlo parece una obviedad, pero yo me asombro de eso, ¿no? Cómo la vida transcurre, los instantes son importantes y cómo también se desperdicia el tiempo a veces, ¿no?, de manera insulsa, ¿no?, haciendo tantas cosas que yo mismo lo he hecho, ¿no?, perdiendo tiempo a veces. Pero entonces es una conciencia de la muerte, una conciencia del fin, digamos. Y eso me permite valorar un poco, hago el esfuerzo de valorar todo lo que la vida nos da, pequeños detalles, pequeños gestos, amistades, personas. También me da una especie de humildad, ¿no? A veces uno quiere volverse soberbio, pero el saber que somos mortales y que el tiempo se acabe y que todo tiene su fin, lo vuelve a uno más humilde, más comprensivo, más indulgente en algunas cosas. Aunque en mí siempre también pervive la rigurosidad, etcétera, ¿no?, especialmente para escribir. Trato de lo posible de hacerlo mejor, ¿no? Obviamente que siempre es un trabajo, ¿no?, de mejora constante. Pero en cuanto a la vida, es eso, ¿no?, es la conciencia de la muerte fundamentalmente. Por eso creo quizás el título, ¿no?, mientras dure la vida. Porque mientras estamos aquí es importante vivir la vida de la manera más honesta, de la manera más sincera, tratar de no hacer daño a los demás, de la manera más consciente que se pueda. La conciencia de la muerte nos dan a nosotros una conciencia también muy profunda de la vida, ¿no?, de valorar la vida. Especialmente porque he crecido, ¿no?, en barrios, o he estado viviendo en lugares donde sobrevivir es difícil. Y trato también de enterarme de los problemas, como les decía, problemas sociales, y ver que la vida es tan débil, ¿no?, y que somos tan vulnerables, ¿no? Más o menos tiene ese sentido, pienso, ¿no? Sí, la vida es un viaje. La vida es un viaje, ¿no? Sí. Quizás no a un destino, sino una transformación personal. Sí. O usted cree en el destino, en propósito, o algo más esporádico, o no hay propósito, hay sentido para la vida. A partir de la literatura y desde la teología, que usted también se ha formado en teología. Sí, el teólogo es un creyente, y como tal, por supuesto que sí creo que hay un destino, pero a la vez también dudo, ¿no? Y trato de disfrutar, no disfrutar, ¿cómo se dice? Disfrutar también, pero trato de apreciar, digámoslo así, el camino, como se dice, ¿no? Quizás no pienso mucho en la llegada, sino pienso en el camino.
Eso no es nuevo, ¿no? Muchos lo han planteado ya. En el camino está también la belleza, en el camino hay cosas que ver, cosas que descubrir, cosas que apreciar, y uno encuentra, como les decía, amistades, uno encuentra elementos, cosas que a uno le asombra, de los cuales puede aprender. Entonces no me preocupa mucho la llegada, pero sí el camino. Quiero aprender del camino, quiero disfrutar del camino cuando se pueda, y quiero apreciar y valorar este caminar que uno hace, ¿no? Uno de los libros que me están compartiendo, y aquí lo tenemos, es una novela. Sí. Este libro no lo he revisado dos de sus libros, pero Muy este no lo he revisado, y me doy cuenta que tiene amplia producción en el tema literario, ¿no? Fuera de lo teológico y lo filosófico. Bajo la plataforma de la producción que usted tiene como viajero, como profesional, como intelectual, como escritor, ¿cuál sería su perspectiva de cómo se encuentra la literatura, sobre todo latinoamericana, en la actualidad? ¿Cuál sería su apreciación al respecto? Bueno, yo tengo estudios de literatura, estudié en la Universidad Mayor de San Andrés, y bueno, pero no es una profesión a la cual me dediqué, ¿eh? Claro. Escribí un libro sobre el escritor boliviano Víctor Hugo Vizcarra, o sea, escribí un libro pero está inédito, o sea, hice el borrador, digámoslo así, tengo el manuscrito que analizo la obra de Víctor Hugo Vizcarra, que es un escritor de los márgenes sociales. Entonces, eso a mí me interesa mucho, esta literatura inédita. Hace poco hicimos en el norte de Chile, en Arica, el primer congreso de crítica literaria regional. Es un tema un poco, digamos, loco, ¿no? ¿A quién se le ocurre hacer un congreso de crítica literaria regional? Pero porque hemos descubierto que en Arica, en la ciudad de donde yo soy originario, bueno, yo nací en un pueblo que se llama Caquena, un pueblo andino, aymara, pero me crié también en Arica, que es una, bueno, por supuesto que es la última ciudad al norte en Chile. Y ahí hicimos este congreso porque vimos una amplia producción local. Y pienso que también aquí en el Perú hay una producción local inédita, o sea, digo inédita para grandes editoriales, para industria cultural, etcétera, pero que tiene su valor. Entonces veo que hay una tendencia de la literatura, y lo está trabajando Walter Miñolo, por ejemplo, García Canclín en cierto aspecto, pero más Walter Miñolo, estas otras literaturas, que muestran otras subjetividades, ¿no? Que hay que buscar en los barrios, esta literatura gris, le llaman algunos, ¿no? Literatura de cordel, dirían los brasileños, que son folletos, poesías, canciones, en fin, pienso que hay una producción popular muy grande y que me está comenzando a interesar últimamente, ¿no? Claro, aunque nosotros todavía seguimos en Arica con lo clásico, analizando novelas, cuentos, y hemos encontrado mucha poesía, muchas novelas, mucha literatura, ¿no? que no es tomada en cuenta por las grandes editoriales, por la industria cultural hegemónica, pero que sin embargo hay toda una producción ahí, ¿no? Hay todo se muestra todo, unas subjetividades, se muestra toda como visiones, toda una mirada social, es muy rica para analizar la literatura sobre migraciones, literatura de afrodescendientes, literaturas indígenas, literatura de mujeres, de homosexuales, en fin, literatura religiosa también. De grupos subalternos. De grupos subalternos, esa es la palabra. ¿No? Sí. Entonces, se podría decir que la crítica literaria en Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, estos resurgimientos, estos discursos literarios no hegemónicos, no oficiales, más subalternos, que nacen de grupos populares, como que no han calado hondo, ¿no? Como que no han llegado quizás a espacios de reconocimiento. ¿Por qué cree usted que se da eso? Que hay producción, pero que no se valora o no se toma como ya los catalogados literarios, oficiales o clásicos. La producción es tan grande ahora que también ahora el mundo es muy diferente, ¿no? Es más fácil producir un libro, está también la plataforma en internet, hay blog, en fin, hay tantos. Yo ya me he quedado corto, creo, los jóvenes utilizan tantas plataformas, tantos medios para poder dar a conocer su creación. Entonces ahora hay una sobreproducción, ¿no? De creación, y se conoce más. De tal manera que pienso que la crítica literaria tradicional como que se está quedando, ¿no? No lo puede abarcar todo, además, ¿no? Esta crítica literaria que está en las universidades ahí. Entonces, en una ciudad tan pequeña que es Arica, donde yo, como les digo, soy originario,
ahí mismo en la universidad no puede abarcar toda la producción local que hay. Y claro, entonces es necesario la otra crítica literaria, ¿no? La otra crítica literaria. Y bueno, se debe, yo pienso, a que existen, como usted lo señalaba, en medios hegemónicos, la industria cultural, que bueno, no va a rescatar todo eso. Además que es demasiado la producción. No logra, ¿no? Abarcar toda esta producción que hay. Por poner ese ejemplo, ¿no? Que es el estudio de caso que tenemos de Arica, que hay muchas editoriales independientes, les llaman, o editoriales a secas, que no son grandes, ¿no? Son pequeñas. Hay muchas editoriales para una ciudad tan pequeña que están produciendo constantemente literatura. Y no los puede abarcar la industria cultural o digamos, hegemónica, como usted lo señaló, bien lo señaló. Su novela que aquí tenemos, ¿en torno a qué gira, básicamente? Esa novela es la historia de la migración interna en Chile de un niño que se llama Eliseo, un niño aymara, que deja su pueblo, deja su contexto y se va a la ciudad, y en la ciudad va a vivir a un internado de niños. Entonces, él el narrador, Eliseo mismo ya es grande, ya es un hombre, y comienza como a rememorizar, ¿no? A contar su experiencia en ese internado, ¿no? Y todos los problemas que vivió ahí, y todas las relaciones, comienza a describir a sus compañeros. Es una literatura de la memoria prácticamente. Bueno, esto sucedió en la ciudad de Arica, en un hogar de menores, ¿no? Y todo lo que pasaba ahí, ¿no? Todo lo que puede pasar en un hogar de menores, ¿no? Hay injusticias, a veces abuso de los encargados. Además es un niño desarraigado completamente, ¿no? De su realidad, que tiene que reinventarse e intentar comprender cosas incomprensibles, ¿no? De por qué se encuentra en un lugar así. Lo que se preguntan los niños en esta situación, ¿no? ¿Por qué sus padres lo dejaron ahí? Una especie de abandono, una especie de melancolía. Es un ser un poco retraído, aunque también muy sociable en algunos momentos, ¿no? Y entonces la historia es de este niño que se crió por muchos años en un internado, ¿no? Desde los 8 años hasta los 14, por ahí 15. Cuenta ese periodo de su vida. Muy bien, estamos de vuelta en su programa Sociología. Aquí ahora estamos hablando un poco sobre la producción literaria del profesor Juan Jacobo, que nos ha traído aquí, y un poco a partir de su producción, de su experiencia de vida, hablar de la literatura y la sociedad contemporánea. Pero antes de entrar quizás un poco más a esta temática, ya estamos dando algunas ideas, podríamos quizás hacer un repaso breve de cuál es la obra que usted ha producido, y quizás a partir de cada obra una síntesis de cada uno de los libros que ha tenido, porque aquí, como pueden ver, por todos los chicos que están prestando atención al programa, acá tenemos todos los libros que el doctor ha podido escribir. ¿Nos podrías dar quizás así a grosso modo, sí, quizás al final dónde lo pueden comprar? Porque hay muchos chicos quizás que quedarán a adquirir algunos de los textos. Bueno, este es un libro de teología pentecostal. Yo estuve participando en comunidades pentecostales de la ciudad del Alto, en Bolivia, y a partir de esa experiencia sistematicé su teología, ¿no? Aquí también tengo que agradecer, ¿no?, públicamente al profesor Heinrich Schäfer, quien me asesoró en la sistematización de esta obra, que no fue una tesis, ¿no? Que quiso ser parte de una tesis, pero no fue al final. Se llama Teología Pentecostal, propuesta desde comunidades pentecostales de la ciudad del Alto, que publiqué ya en 2005, tiene varios años, pero ha sido una obrita modesta. Sin embargo, muchos estudiosos del pentecostalismo lo han adquirido, ¿no? Y me quedan algunos ejemplares todavía. El segundo libro que publiqué fue esto que se llama La Palabra Comprometida, que es a partir de la tesis que hice en la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, en La Paz. Pero bueno, está bastante modificada porque, bueno, así como tesis, como sabemos, no se puede publicar, ¿no? Es aburrida, pero tiene muchas cosas, muchos pies de páginas y cosas que se valoran más en el ámbito académico, pero aquí, bueno, sin embargo, mantiene su estilo académico, pero está hecho más para
una lectura más fácil, ¿no? La palabra comprometida se llama el libro, Apuntes para una hermenéutica literaria a partir de algunos elementos de la teología y filosofía de la liberación. Trabajo ahí a autores como Franz Inkelam, Enrique Dussel, Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, bueno, los clásicos de la teología de la liberación. Trabajo la hermenéutica en Paul Ricoeur. Luego trabajo también me gusta mucho analizar la teoría poética de Octavio Paz, que también está metido aquí, Roland Barthes, en fin, y varios teóricos, ¿no? Que, bueno, hago un diálogo entre la crítica literaria, la teología y la filosofía de la liberación. Y luego publiqué este libro que se llama Teología Pentecostal Popular, la fe en comunidades periurbanas y andinas, que fue publicado por el Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología y por Palabra Comprometida Ediciones. Bueno, Palabra Comprometida Ediciones es una editorial donde tenemos un colectivo cultural, y ahí me han publicado casi todos mis libros, ¿no? A veces hacemos alianza con otras editoriales o instituciones, porque financiar un libro es un poco caro, ¿no? Entonces, la editorial es pequeña, pero aliándonos con otras editoriales o con otras instituciones es posible sacar los libros. Este libro es la sistematización, vendría a ser como la segunda parte de la otra teología pentecostal, donde se analiza de manera contextual otros dogmas del pentecostalismo. En un momento me dediqué mucho al estudio del pentecostalismo, participé de una red, de la Red Latinoamericana de Estudios del Pentecostalismo, donde hay investigadores de todas partes de Sudamérica y también de Europa, Estados Unidos, y que se llama RELEP, ¿no? RELEP. Y participé, y muchos de los capítulos de este libro fueron presentados en ese grupo de investigación, que bueno, nos reuníamos en varios países, ¿no? A debatir, a conversar, a intercambiar las ideas. Y bueno, después viene la novela, y bueno, ya hemos hablado de esta novela, y finalmente aquí en Huancayo tuve el gusto de publicar ¿cómo podríamos llamarle? Reflexiones, como un diario de vida, tiene un registro poético también, que es, bueno, el libro que a partir del cual estamos hablando hoy, ¿no? Y la razón por la cual generosamente, como digo, me has invitado, ¿no? Para participar de este programa. Desde su punto de vista, ¿cuál sería el motivo, entre muchos motivos que existen, para escribir? Usted sabe que yo escribo más ensayos, usted escribe más literatura, un poco novelas, y a veces la gente dice, pero ¿por qué escribe tanto? ¿Pero cuál es el sentido? No sé. Entonces, ¿cuál sería la motivación desde su experiencia por lo cual alguien escribe, investiga, produce o quiere dar a conocer sus ideas? O como usted estudia en este caso el fenómeno de las iglesias pentecostales, y porque es un fenómeno grande que está creciendo en el Perú, en Latinoamérica. Este movimiento religioso de los pentecostales está creciendo de forma a latitudes que antes no se había imaginado, ¿no? ¿Cuál sería su motivación como escritor? En primer lugar, porque hay realidades que necesitan ser contadas, estudiadas, sistematizadas, narradas, ¿no? Como la experiencia pentecostal, que no porque sea pentecostal, porque a mí me interesa el pentecostalismo popular, ¿no? Siempre estoy metido en este mundo de lo popular, que me identifica mucho, y pienso que es una gran riqueza, ¿no? Y entonces es una motivación esa, ¿no? De poder dar a conocer, en este caso, la creencia de estos grupos religiosos, y también algunos momentos de su vida cotidiana, y cómo practican su fe, cómo creen, cuál es el lenguaje religioso que les caracteriza, ¿no? Y cuáles son la imagen de Dios que tienen, el imaginario de sociedad que tienen, que me parece relevante poder compartirlos, ¿no? Y en segundo lugar, en cuanto a la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, yo me considero modestamente un estudiante, ¿no? del pensamiento latinoamericano, que es mucho y siempre está pendiente, y me parece que es necesario desde la propia experiencia sistematizar estos trabajos, ¿no? Del mundo latinoamericano. Debemos conocer nuestro continente, ¿no? Sin menospreciar el conocimiento que viene de Europa, de otras partes, ¿no? De África o de Asia, que bueno, en la teología hay contribuciones de África, de Asia, ¿no? En fin, y de Europa, por supuesto, pero valorar también lo que tenemos, el pensamiento que se ha generado, que es diferente, ¿no? En vista de esta relación asimétrica que tenemos con Europa, con el norte, como se dice, ¿no? Un pensamiento del sur, ¿no?
que tiene a grandes pensadores, ¿no? Que siempre están pendientes de nuevas relecturas, ¿no? Aquí tenemos a Mariátegui, ¿no? El más clásico, Aníbal Quijano, etcétera, ¿no? Usted debe conocer mucho mejor que yo. Y son, por ejemplo, Quijano, sería interesante analizarlo, ¿no? Y Mariátegui siempre es un pensador al cual uno vuelve, ¿no? En fin, en sí, cada país tiene sus pensadores del sur, un pensamiento del sur que amerita investigación y amerita escribir algo sobre ellos desde nuestra perspectiva, ¿no? Y en el ámbito de la literatura es una necesidad, ¿no? Quizás esto suene trillado, pero es así, ¿no? Yo mismo a veces no logro explicarme, pero es como una necesidad que uno tiene de narrar, ¿no? De narrarse para un autoconocimiento y también para dar a conocer, ¿no? Nuestro sector, nuestras inquietudes y también, pero quizás publicar no sea lo importante, en serio lo digo, ¿no? Sino es una gran satisfacción, un trabajo muy personal, muy secreto, muy privado el escribir. No es una necesidad, no es como, aunque suene un cliché, pero es así, ¿no? Es como un respirar, ¿no? Como decía, es terapéutico, además. También terapéutico. Yo creo que por ahí en el caso mío es más terapéutico y es como respirar. Iba a decir, perdón, disculpe, iba a terminar. Como decía este escritor José María Arguedas, que dicen, escribimos no por oficio, no por profesión, sino por goce, por satisfacción, por una autosatisfacción, y como usted lo decía, por algo terapéutico, ¿no? Uno tiene esa necesidad de escribir. Más aún en la actualidad, que la producción quizás no es muy cuantiosa como era antes, o no es muy valorada con la sociedad de la información y la inmediatez, el consumo y el internet, que a un clic de distancia tú tienes un montón de información y ya no hay esa tarea de investigar, de ir a las bibliotecas, de leer, sino se ha vuelto más utilitario el sistema educativo y también la literatura, ¿no? ¿Cómo es, bajo esa plataforma, cómo es que usted mira la producción literaria en Latinoamérica, ya que ha viajado por diferentes países, y cuál sería quizás hasta cierto punto una comparación con Europa, ¿no? ¿Cómo es que se mira esta producción literaria? En Alemania he visto que existen muchas editoriales y es relativamente más sencillo publicar, no hay mucha, la sociedad es una sociedad lectora y por lo tanto es una sociedad que además que le da mucha importancia a la creación, al arte, y es por eso que muchos artistas se van a Europa, ¿no? Porque ya las sociedades tienen alcanzado un cierto estándar, ¿no? En que todo el mundo lee, en fin, y valora las obras de arte. Además son otras condiciones que tienen, ¿no? Especialmente en Alemania, y existen muchas editoriales, ¿no? En distintas partes, ¿no? Y muy respetadas todas ellas, ¿no? No existe un menosprecio, ¿no? A esas editoriales pequeñas, sino que también las editoriales pequeñas tienen su lugar, ¿no? No todo se mueve con los grandes editoriales. Entonces es una sociedad que valora, ¿no? Incluso en el cine hay muchos estudios cinematográficos pequeños y lo importante es la calidad, ¿no? Hace rato estábamos hablando fuera de cámaras, ¿no? Sobre que una de las razones, entre varias, puede ser también la calidad, ¿no? Que muchas editoriales no se van a animar mucho en publicar cuando no es una obra de calidad, ¿no? Por eso es que hay que trabajar bastante, ¿no? La literatura es un lenguaje que hay que trabajar mucho, ¿no? Para que sea pasable, digámoslo así, ¿no? Sea aceptable, como respeto también al lector. Y aquí el sistema educativo tal vez no es un poco deficiente, y además que la cultura gráfica siempre ha sido una herencia que hemos recibido de Occidente y no ha logrado, ¿no? Permear, ¿no? Este hábito de lectura. Ahora yo no sé si eso será malo o será bueno, porque también tenemos otras cosas, ¿no? Tenemos una tremenda tradición oral, por ejemplo, tenemos otro tipo de artes, ¿no? Cada sociedad lo tiene, y quizás todavía la letra, la cultura gráfica no sea lo más importante, ¿no? La literatura sigue siendo, me parece, algo de un grupo pequeño, ¿no? A pesar que, como les decía, en sectores populares se produce literatura, sin embargo sigue siendo todavía no es masivo, ¿no? Porque algo sucede, por ejemplo, en Huancayo, y en Lima tiene las ferias de libros que hay, es que cuando dicen, no, vamos a ver feria del libro, van a visitar los escritores, y vienen escritores de la élite, o hay escritores que escriben al estilo, en este caso Mario Vargas Llosa, esas novelas cosmopolitas, esas novelas de la escena urbana, y son los invitados especiales, ¿no? Son los
extranjeros, ¿no? Como que hay esa estética, esa valoración estética, ese tipo de literatura, pero no literaturas subalternas o literaturas que hablan de la región. Y me pareció interesante que usted haya organizado un evento sobre crítica literaria regional, por ejemplo, acá en Huancayo sería interesante que haya una crítica de cómo se está produciendo la literatura, porque la literatura al fin y al cabo expresa, si bien es cierto que uno es el escritor, pero expresa una vivencia, una cultura, una sociedad, y da a conocer discursos, formas de ver, cómo piensa la gente. A través de un autor, por ejemplo, puedes ver cómo, por ejemplo, sea estudio, sea literatura, ves el pensar del escritor, pero también la realidad de una sociedad que está escribiendo. Entonces, eso se desvalora, ¿no? A veces pensamos que la literatura es solo Mario Vargas Llosa o estos literaturas, escritores ya tradicionales o con influencia española, pero no los escritores como Arguedas que tenemos aquí en el Perú, o escritores que han hablado de otras realidades que no se dan a conocer en términos generales, ¿no? Y me parece interesante eso desde su punto de vista también y desde la posición que usted viene desarrollando, porque de un tiempo a esta parte también no se toma en cuenta mucho la teología o se desprecian los estudios teológicos. He visto eso, por lo menos yo como profesor de filosofía, he visto que a veces hay ciertos docentes de filosofía que dicen, no, la teología y Dios no tiene que ver nada con la filosofía y ya, no olvídate de eso, ¿no? Pero hay que recordar que en la época media la teología y la filosofía interactuaban y había muchos postulados, libros que han influido en la teología y la filosofía, ¿no? Pero que un tiempo esta parte con la idea posmoderna, escéptica, se deja de lado todo este discurso y hay que revalorar porque somos una sociedad religiosa. Y como decía Samuel Huntington, la religión y todo el discurso que tiene influye en la sociedad. En algunos casos puede ser negativo, pero también es positivo, ¿no? Y me parece interesante porque por lo menos aquí, quizás desde el mundo católico hay producción, pero estudios que sean desde la otra corriente, porque esta otra vertiente protestante, no hay muchos estudios teológicos serios, y eso para mí, que tengo un trasfondo también pentecostal, me parece interesante. Yo creo que lo más importante en esto de aportar es hacerlo bien, ¿no? Hacer un trabajo muy consciente, muy meticuloso, detallado, muy responsable, con usar fuentes, no dejar nada al azar, sino en estos ensayos que son ensayos académicos, yo les llamaría. Y en la literatura también, ser muy pulcro con el lenguaje, trabajarlo, hay que hacer un trabajo bien fuerte, bien profundo. Y yo creo que eso es una cosa muy importante, eso, ¿no? Luego está, por supuesto, no en segundo lugar, pero eso nos permite, es un medio para poder expresar lo que queremos expresar, ¿no? Estos pensamientos subalternos, estos pensamientos de los márgenes, esta otra teología, esta otra literatura, pero hacerlo bien. Pienso que la calidad es un detalle, un gran detalle, ¿no? Es muy importante. Por más que yo escriba en los márgenes sociales o escriba, no sea un autor reconocido, sin embargo, debo presentar al público una obra de calidad, ¿no? Eso yo pienso que uno no se puede excusar de eso, ¿no? Uno tiene que asumir que tiene que hacerlo bien, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Para poder dar a conocer de manera seria y responsable nuestro mundo. Y ahora tiene razón, ¿no? Qué aburrido sería el mundo si solamente algunos escritores pueden expresar, porque los escritores, si bien es cierto, hay que valorarlos, sin embargo expresan su clase social, su sector social, su mundo de ellos, ¿no? Qué aburrido solamente conocer el mundo de ellos sería, ¿no? Solamente el mundo de ellos. Es interesante también conocer otras realidades, ¿no? Otros mundos, ¿no? Estas zonas periurbanas, por ejemplo, ¿no? De que los grandes escritores no van a acceder a eso, ¿no? Especialmente si son escritores burgueses, como entre comillas así le llaman, claro. No van a acceder a eso, ¿no? Tienen que ser las mismas personas de ahí. Ellos son los que pueden detallar eso, que pueden mostrar esa subjetividad, esa sensibilidad, que pueden describir ese mundo de manera estética, ¿no? Y mostrar esa realidad. Ahora, la literatura, si bien es cierto, tiene una parte estética. Sin embargo, yo no soy esteticista, ¿no? Si bien es cierto, como le señalé, ¿no? Con el trabajo, con el lenguaje, el trabajo serio, con los detalles, dan una cierta seriedad estética. Sin embargo, yo pienso que hay una profunda necesidad de dar a conocer, simplemente por el hecho de dar a conocer, sino también como un hecho de justicia, ¿no? De que también existimos, porque hemos sido invisibilizados, como que no existiéramos nosotros, ¿no? Como si nosotros estuviéramos viviendo en unas tinieblas, aunque las tinieblas no son malas, ¿no? Uno también en la oscuridad uno reflexiona,
pero quiero decir, nos invisibilizan, nos deslegitiman nuestro discurso, no valemos nada. Como dice Spivak, la voz de los sin voz. Exactamente. Entonces, hay que hacer teología desde este sector, hay que hacer filosofía desde este sector, hay mucha sabiduría popular que hay que sistematizar, y a veces las mismas personas populares, al contar su testimonio, al contar su historia personal, uno los lee, hay muchos diarios, muchos libros testimoniales, y hay toda una sabiduría, como usted lo señalaba, toda una cosmovisión, toda una cultura y idiosincrasia, como queramos llamarle, un mundo que se abre para conocerlo, ¿no? Solamente, digamos, estos escritores o personas sabias populares se ponen a contar su historia, ¿no? Claro. La ama de casa comienza a contar su historia, y eso es muy importante, ¿no? En Chile estaba en boga hace tiempo, no sé si seguirá las historias locales, haciendo una alusión también al libro de Walter Miñolo, ¿no? Diseño global, historias locales. Estaba Gabriel Salazar, un historiador chileno, que estaba motivando y asesorando e impulsando tesis de investigación en historia, donde los jóvenes estudiaban los barrios, estudiaban de cómo se constituyó ese barrio, ¿no? La historia del barrio, de los grupos anarquistas, estos grupos, digamos, que son a veces demonizados por los medios de comunicación como simplemente vándalos, pero tienen su historia. Entonces estaba animando a muchos estudiantes a hacer tesis de la historia de su barrio, la historia de los movimientos sociales de sus barrios, estas historias locales. Y pienso que de eso se trata, ¿no? Y no solamente en el ámbito de la historia, sino en el ámbito de la teología, porque estos grupos pequeños, estos grupos populares, tienen su teología, que no es la misma de las otras iglesias históricas, grandes o consolidadas, tienen su teología. Y estos grupos, no que sean pequeños tampoco, son grupos grandes también, ¿no? Y es interesante sistematizarlo. Hacen falta más teólogos pentecostales que sistematicen la teología y la compartan, ¿no? Como un testimonio de vida, como una experiencia de cómo se puede vivir y de cómo se puede sortear las vicisitudes, los problemas sociales, económicos, porque estos grupos son grupos integrales que atacan los problemas de manera integral, ¿no? Hay ayuda económica, hay solidaridad, hay comunidad ahí, ¿no? Especialmente en esta sociedad donde prima muchas veces el individualismo, el no importismo, el cada quien vela por lo suyo. Son verdaderas comunidades, especialmente de personas migrantes que vienen del campo a la ciudad, encuentran en este grupo familias, ¿no? Que lo acogen, que lo guarecen, etcétera, ¿no? Entonces me parece que yo veo esa necesidad, ¿no? Claro, hay un aspecto personal que ya hemos hablado, terapéutico, de hacer literatura, pero también a veces hay un poco social. Hay un poco de rabia, ¿no? De por qué, digamos, yo no puedo expresar también mi mundo, que no es mi mundo solamente, sino que a través de la literatura que escribe uno, nombra a otros, y terminas nombrando todo un mundo, que no eres solamente tú, ¿no? No es una cosa de egoísmo, yo quiero mostrar mi literatura, sino que yo pertenezco a un sector social, y por lo tanto a través de mi literatura, de alguna manera, ese sector social adquiere visibilidad, y también es un acto de justicia, ¿no? Para decir existimos, también estamos en esta sociedad, también construimos esta sociedad, somos parte de esta sociedad, no se invisibilicen, aquí estamos, ¿no? Más o menos yo creo que eso podría ser la idea. Y para ya ir cerrando, algo que me gustó de sus libros cuando yo comencé a leer los fragmentos, a que son sus vivencias, lo redacta, lo recuerda, con cierta nostalgia también, pero cierto significado, cierto propósito. Yo creo que, no sé si sea, quizás me equivoque, consciente y conscientemente usted tiene el propósito de que todo el que pueda leer su libro podría también rememorar o recordar sus años mozos, si es una persona mayor. Porque yo me puse a recordar, ¿no? A veces yo no lo he escrito, pero en mi memoria está cosas que he vivido, cosas que parecían, pero que para la gente puede ser significado, pero para mí tenía gran significado. Te permite reflexionar un poco de la vida, un poco de ontología personal, un poco de reflexión del ser. Y yo el otro día escribí a propósito de que cumplí años, decía, ¿no? Cumplir un año es reflexionar sobre cómo va el derrotero, nuestro recorrido, nuestra existencia, y si hay sentido, hay propósito a la vida. Y porque como usted lo decía hace un momento, la vida es frágil, y reflexionar sobre los episodios nos permite vivir la vida y no solo vivir bajo el sistema materialista, el sistema de consumo o todos los formatos del trabajo, sino ponernos un momento a sentarnos y a vivir la experiencia o el asombro de las cosas pequeñas e insignificantes para muchos, pero para nosotros con gran significado. Así que yo recomiendo leer el libro. Es terapéutico realmente porque
te permite reflexionar algo personal y conocerte al autor, un poco la subjetividad, en este caso, de un viajero que ha viajado por diferentes lugares y que ha estudiado diferentes pueblos, ¿no? Me parece interesante por ese lado su libro. Bueno, agradezco mucho, Luis, otra vez, y no voy a cansar de agradecerle esta oportunidad tremenda que me da. Y bueno, sí, bueno, mi invitación humilde y modesta a los interesados, ¿no? en poder... ¿Lo va a presentar en algún evento? Sí, estamos viendo eso. Quizás lo presentemos en el Ministerio de Cultura, por aquí cerca creo que es, y con algún grupo cultural, los Dos Amaros tal vez. Vamos a ver, ¿no? Y también vamos a hacer una presentación en Chile, en Arica, para octubre. Tal vez también hagamos una presentación en agosto en Alemania. Hay un grupo hispanohablante allá y, bueno, estudiosos del español, que, bueno, vamos a organizar un pequeño evento con ellos también en Alemania y vamos a presentar este libro, ¿no? Esta pequeña obra. Que ya se ha convertido en un libro internacional. Sí, claro. Sí, por los contactos que tenemos y, bueno, claro. la generosidad, ¿no? De personas, ¿no? Que siempre nos Y eso es apoyando. bueno. Siempre hay gente que va a apoyar la cultura, la producción. Como que ya de un tiempo a esta parte no hay, pero a veces los que escribimos, en mi caso personal, tienes que tú invertir mucho porque están tus libros y hay poca gente que te puede ayudar, ¿no? Pero siempre estamos para apoyar el arte, la cultura, y Aderezo Radio Online es un programa que esa es su razón de existencia y sociología aquí ahora también. Así que, chicos, hemos tratado de abordar, y un poco más de la garganta, pero hemos tratado de abordar un poco el libro de acá de Juan Jacobo y también un poco reflexionar la vida y un poco de la sociedad, los grupos subalternos y cómo la literatura, quizás no hablar de yo lo llamo así, las vacas sagradas de la literatura, sino de esa literatura que está resurgiendo, que, como usted lo decía, manifiesta los pequeños relatos, las pequeñas historias de gente que es sensibilizada, de gente que no tiene voz, pero que a partir de su producción se da a conocer, se va a manifestar y da a conocer también la naturaleza de su existencia. Así que, chicos, este ha sido el programa Sociología aquí ahora, episodio número 20. Gracias una vez más. ¿Puedo dar mi teléfono? Claro, claro. Pueden mandar sus teléfonos si alguien quiere comprar sus libros. El 92 78 54 110. 92 78 54 110. Es un WhatsApp, me pueden llamar y si están, yo puedo dejarlo personalmente en el centro incluso. ¿En qué institución están laborando aquí en Huancayo? En el CEDEPAS Centro, que está en Ayacucho y Libertad. 600 CEDEPAS Centro, ahí también se puede adquirir el libro, ¿no? Pero si un mensaje o una llamadita y si están en el centro yo los puedo dejar en el trabajo personalmente, ¿no? Y el libro vale barato, ¿no? No es caro, ¿no? Así que... Pero eso no le hemos mencionado, la calidad es de calidad de libros de editoriales internacionales, el papel, para el material mate y todo lo demás, sí, buena calidad. Sí, hemos intentado hacerlo para que el público lo pueda también y este tipo de hoja también es más para la vista, más descansado. Exactamente, bueno, usted sabe mucho de libros, sí. Entonces, muy bien, una vez más, gracias. Yo sé que ahí estuvo bien su conferencia en la UNSP, está haciendo frío y todo, pero hace para su tiempo para poder acompañarnos al programa y compartir un poco de su repertorio cultural y su literatura, que yo lo considero valiosa, sobre todo desde el punto de vista teológico, filosófico y literario. Gracias una vez más, doctor, por acompañarnos y nos vemos la próxima semana también con un episodio nuevo de Sociología aquí ahora. Gracias y que Dios les bendiga.